Ahora es cuando esto se activa. Es que me sigue haciendo gracia. Vale, cosas que no he hecho, cambiar los títulos. Bueno, ni siquiera he cambiado el layout, es que esto es increíble. Alicia, mira, he tenido una semana muy loca. Ha sido una semana muy emocionante, diría, ya iré yo procesando. Y ahora mismo pues me pilla con esto. Mira, ya hemos cambiado el layout, ya se sabe dónde estamos. Vamos a hablar de procesos de respuesta. Es altamente probable que solo por el nombre haya mucha ambigüedad y no se sepa de qué vamos a hablar. Pero yo creo que es bastante intuitivo. Es un tema sobre el que enseguida cualquier persona puede pensar y puede tener ya sus propias teorías. Y bueno, pues he traído a dos grandes invitados que nos van a contar un poquito, que han estado trabajando sobre estos procesos de respuesta y que van a hablar muchísimo mejor que yo sobre ello. Así que nada, voy a presentaros, hago aquí el cambio de escena. ¡Chachán! Aquí estamos. Hola, ¿qué tal? Ahora, momento, comprobaciones técnicas. Hablen, señores. Hello there. Bueno, pues venga, vamos al lío. A ver, bueno, aquí nos empiezan ya a comentar de forma rigurosa, en una escala del 1 al 10, cómo valora la calidad de la luz, siendo 1 muy malo y 10 muy bueno. Chavales, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Contadme. Nacho. Mucho cuidado, que todavía aquí no sabemos qué estamos midiendo, ¿eh? Ojito, Sí. ¿qué es? ¿Cuánto le caes bien? ¿O qué es? ¿Cómo me ve? ¿O cómo le caigo yo de bien? ¿Qué está pasando? David, ¿qué Bueno, a ver, opinas de este ítem? Que con ese ítem se puede inferir fácilmente multidimensionalidad según el contexto, porque ya sabemos que en la medición una cosa importantísima es el contexto, y esto va a ser determinante a la hora de establecer cualquier tipo de diferencia, así que como nos falta A, indeterminado. Claro, Por claro, tanto, claro. ¿Qué estamos midiendo aquí? ¿Calidad de luz o autopercepción de calidad de luz? Esa escala del 1 al 10, claro, porque puedo pensar muy malo, pero para mí muy malo puede ser algo terrorífico. Y para otra persona muy malo puede ser bastante malo. ¿Cómo podemos diferenciar esto? Nacho, ¿tú qué opinas? Ah, me lo preguntas a mí, qué cabrón, ¿eh? Como si existiera respuesta No, para esto. El tío está trabajando en procesos de respuesta, ¿vale? Y me echa el balón a mí. Pues yo tengo mucha alta estima, tío, ¿sabes? Pues, bueno, os podéis preguntar, ¿cómo interpreta la persona esa pregunta va a afectar a cómo responde? Pero eso es lo básico. En principio, si asumimos que sí, vamos a tener ciertos perfiles de personas en función de cómo responden, ¿no? Y ahora la clave es, me falta más información, ¿cómo la consigo, no? Y ahí tiene que ver lo que ha hecho David. Es pues tan sencillo como si le pregunto al participante qué ha pensado, ¿no? Y estamos en el caso de la interpretación. No siempre utilizamos medidas mixtas, pero yo creo que es un comienzo fácil. Para decir, siempre que mido, estoy aplicando procesos, pues lo primero que tienes que hacer es pensar, ¿qué era eso de proceso? ¿Dónde se ve? Se ve en las respuestas. ¿Seguro? Ahí podemos debatir. Vale, eso me gusta. Pero tenerlo claro, que cuando tú le presentas a alguien una cosa, esa persona no es una máquina que procesa exactamente de la misma manera el mismo estímulo en todo momento. A veces cuando queremos medir una cosa hacemos esa asunción, pero es realmente correcta. Es que a mí eso me ha rayado bastantes veces y yo creo que a David también seguro que te ha picado la curiosidad, ¿no? Joder, y si vamos un paso más allá, ¿no? Sí, me pasa como a ti, Nacho, ya sabes. O sea, yo soy muy crítico con respecto a los supuestos de fondo en muchas de las mediciones que existen, porque pienso que el pensamiento crítico es importantísimo tenerlo presente siempre. Y con respecto a las mediciones, el campo es tan amplio con respecto a la psicología, que es el campo en el que nos encontramos a la hora de medir. Hay tanta variabilidad, tantas diferencias individuales en la población, que realmente homogeneizar las medidas a partir de escalas cuantitativas guiadas por una teoría que puede ser muy sólida, os lo gusta y tener mucha evidencia detrás,
me parece constreñir muchísimo algo tan amplio que entiendo que, vale, sea útil de cara a toda la práctica que se pueda desempeñar en psicología en distintas áreas. Pero a nivel de investigación nos perdemos mucho, porque hay múltiples procesos en simultaneidad activos y hay múltiples diferencias y existen como características dentro de cada uno que realmente no se recogen y realmente podrían estar haciendo una interferencia con las interpretaciones, la validez de nuestras mediciones, que al fin y al cabo la validez no es otra cosa que una propiedad que tenemos a la hora de interpretar, a la hora de argumentar con respecto a una medida y convencer. Son fuentes de evidencia. Y pienso que una fuente de evidencia que se ha denostado mucho y que no está apenas desarrollado justo es este tema, el que estamos tratando hoy. Que es importante, por fin, que salieran personas interesadas en ello, ¿no? Que es la validez de procesos de respuesta. Wow. Porque realmente no conocemos en la mayoría de casos con profundidad cómo es la interacción que tienen nuestras herramientas de medida con los participantes. O sea, incluso nosotros mismos podemos darnos cuenta de que a veces al nosotros incluso contestar un test, ver fallas, ver ambigüedades, ver conflictos y errores de medida que tú sabes ya, incluso siendo psicólogos, que ya sabemos que todas las muestras en psicología son psicólogos, pues los psicólogos ya se pueden dar muchas veces cuenta de algunos pequeños errores de medida que puedan estar intrínsecos al test y eso no se reporta, porque bueno, pueden no ser importantes, pero quizás sí podrían llegar a serlo si se empieza eso a convertir en un error sistemático. Entonces, creo que observar todo eso es importante y tenerlo en cuenta también. Y aquí, pues, vamos a intentar desarrollar esos puntos. Increíble, increíble. Jamás me ha pasado que haya una introducción tan buena al tema del que vamos a hablar y ni siquiera os he presentado, o sea, ¡buah! Increíble. Me habéis motivado de tal manera que yo es que ahora, en plan, yo paso, no me importan vuestros nombres, vamos a hablar de esto. Bueno, me iba a ir para otro tema, pero no, vamos a centrarnos. Nacho, ¿quién narices eres? ¿Qué haces aquí? Joder, pues eso me estoy preguntando yo ahora mismo. Bueno, pues mira, soy estudiante de segundo de máster de Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud, se llama así, ¿no? Sí, correcto. Muy largo. Luego Sí. cuando tienes que ponerlo en 20.000 formularios te lo aprendes de memoria, tranquilo. Bueno, el mismo máster que Alicia y que David, y estoy interesado en procesos de respuesta. De hecho, claro, este es mi tema estrella porque, aunque no sea experto aún de esto, es lo que a mí me ha motivado a estudiar y a preguntarme qué es un instrumento de medida y cómo funciona, ¿no? Y al final es lo que me ha impulsado a hacer buenos trabajos en el máster y a tirar para adelante. Y soy pues un ser humano más que me gusta divulgar intentando que se entienda bien esto que es tan complicado porque yo cuando entré al grado no destacaba mucho en esto y a mí me costaban las cosas y ahora que a base de esfuerzo estoy consiguiendo entenderlas y dominarlas, pues lo que me gusta es eso, que se transmita a esa persona que a lo mejor no tiene tanta experiencia y que dice, ¿por qué me estás contando esto? ¿No? Yo era muy preguntón y ahora mi objetivo es responder todas esas preguntas que yo haría, ¿no? Sí, pero seguirás haciendo preguntas, ¿eh? Espero. Sí, ya, no, sí. Espera. Bueno, ¿y qué estás haciendo ahora que tenga que ver con procesos de respuesta? Pues mi TFM, claro, ahí va. Claro. Estoy metido en tema de técnicas de modelado de respuestas. ¿Cómo? ¿Modela qué? Para ¿Eres modelo? modelado. Pues soy modelo, claro, no. O sea, mi TFM es mi cara, ¿vale? En 50 después del chiste malo. Modelado es utilizar estadística para intentar obtener más información de las respuestas de las personas sobre cómo responden a las preguntas. Simplemente. Y no sigo entrando porque ya entraré después. Vale, ¿quieres entrar después? Aquí me comentan, yo pagaría por tener una copia de ese de ese TFM. Pensaba que iba a decir esa cara. También, ¿no? Supongo. Vale, perfecto. Aquí hay gente que ya está comprando tu TFM. Igual se llevan una sorpresa cuando no esté tu cara. Total. Bueno, Generando chicos, no expectativas. prometo nada. Bueno, David, pues cuéntanos, ¿tú qué haces aquí? Pues
Buah, buena pregunta. Eh, Pues mira, yo vengo aquí porque he tenido la suerte de conoceros y me habéis dado esta oportunidad de que ya se ha dicho de paso, estoy enormemente agradecido, un placer. Ay, yo estoy Y yo soy agradecido pues, también. como, qué buena. Pues yo soy un estudiante, como ha mencionado Nacho, de primer año de carrera, o sea, de máster de metodologías de la ciencia del comportamiento de la salud. Soy primerizo. Llevo, de hecho, unas pocas semanas, como quien dice, y sin el como quien dice. Y la verdad, estoy súper contento, con mucha ilusión, me encanta el máster, los profesores, y yo la verdad es que siempre he tenido una orientación muy poderosamente dirigida hacia la investigación desde temprana edad incluso, desde que los 16 años, Bueno, buenísimo. y fue justo, pues nada, que en tercero, viendo, porque en tercero de carrera es donde se empieza a ver sobre todo psicometría y te empiezas a meter bien en medición, Ujú. eh, empecé a observar que yo a la hora de contestar test, pues un poco la historia que os he comentado antes, offline, Sí. que yo empecé a detectar que a la hora de yo responderlos, había ciertos ítems que me generaban cierta ambigüedad. Es decir, yo tenía conflictos conmigo mismo, debates internos filosóficos, incluso algunos de gran calado, para intentar ajustar una respuesta a la escala cuantitativa, porque dependiendo de cómo yo enfocara mi propia, digamos, mi propio devenir cognitivo a Literal. la hora de ajustar esa respuesta, yo tenía como distintos esquemas cognitivos que decías, claro, si lo enfoca desde aquí yo pondría un 4 pero es que teniendo en cuenta esto pondría un 1 y lo pondría súper a Literal. gusto. Y entonces era como en plan, ¿qué pongo? Y ya por presión temporal acababa por cuadrar una respuesta, pero me quedaba insatisfecho porque era como en plan, que te he puesto esto, como te podría haber puesto lo otro y estarían las dos bien. Entonces, ¿qué es esto? Y entonces me di cuenta de que, o sea, con esa insatisfacción que yo tenía a la hora de responder test, digo, joder, ¿cómo podría yo sentirme yo más satisfecho, por ejemplo, a la hora de responder un test para que esto intentar evitar que pase? Y fui consciente de que el problema estaba sobre todo en el hecho de que los test convencionales que solemos utilizar en nuestro campo de psicología, en medición, psicometría, están ciegos totalmente a lo que son las cogniciones de fondo durante el proceso de respuesta al propio test. Y claro, estas cogniciones de fondo eran las que realmente estaban, yo sentía que eran las que estaban mediando en la respuesta que yo luego acababa por tomar. Entonces, si yo pudiera de alguna forma, pensé, registrarlas, entonces realmente puedo controlar qué es lo que está pasando ahí y Ujú. acercarme a explorar un poco la interacción entre la herramienta y la persona en cuestión. De esta manera, luego, pues se me ocurrió, pues, la idea tan simple, navaja de Ockham, en ciencia las cosas simples funcionan, make it simple. Ujú. Se me ocurrió simplemente introducir, pues, un apartado de justificación de respuesta, donde ya el sujeto, pues, lo único que pues, le pido es que describa los sucesos, los pensamientos, los recuerdos, las sensaciones que ha tenido durante el proceso de ajustación de respuesta a la escala cuantitativa Ujú. y O a sea, lo partir que de a ti ello, te pues, hubiera gustado leer en esos... O sea, lo que te hubiera gustado encontrarte cuando sí, estabas resolviendo sí, esos yo me hubiera... ítems, ¿no? ¿Te has Sí, 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 encontrado a literal. alguien en esa... No sé, lo has pasado a una muestra de personas, ¿no? Entiendo. ¿Y te has Sí, encontrado a tengo dos. alguien que se rayase tanto como te rayas tú? Pues he encontrado de todo, ¿eh? Es que hay unos pedazos de diferencias individuales en la población y es todo. O sea, la variabilidad que existe es que no te la imaginas hasta que te metes en cualitativa. De, de verdad. Y Ya encima, ves. con modelos mixtos, o sea, métodos mixtos, es un placer, porque tienes un poco las dos partes de cada mundo, los complementas y sale algo precioso. Yo estoy enamorado de métodos mixtos. Pero Ya bueno, te eso es digo. un tema aparte. Venga, otro El caso directo que de sí, te lo métodos mixtos. encuentras, te lo encuentras, te lo encuentras. Encuentras personas que dicen, ¡buah, qué bien por fin poder estar describiendo esto! Porque depende mucho. De hecho, y te empiezan a contar historias que de hecho son todo un registro evolutivo psicológico de la persona. Qué O bueno, sea, tío. hay todo tipo de estilos de respuesta, ¿sabes, Alicia y Nacho? Hay estilos de respuesta que son súper escuetos, acotados, y que te dicen, pues a veces sí, a veces no. Y yo, gracias, crack. En plan, rollo, Sí, sí. no me va... O sea, a través de, quiero decirte, a través de aplicando el nivel mínimo de diferencia, eso tampoco es que aporte mucho Claro. a lo que ya teníamos de por sí antes. Pero hay otras personas que no, que algunas van como muy al kit de la cuestión y son súper específicas y dices, tu madre, o sea, no necesito ni interpretar, es que te está diciendo literalmente esto es esto. Y luego hay otras personas que te hacen un desarrollo súper extenso, que es que es súper hasta fácil con esos pedazos de estilos de respuesta inferir mm, multidimensionalidad. Porque Claro. te va de un tema a otro, de un tema a otro, de un tema a otro, y dices, vale, pero entonces este ítem que ha medido. Ya Supuestamente, te según el digo. análisis factorial, esto.
pero luego en el proceso de respuesta mira lo que ha elicitado, ¿sabes lo que te quiero decir? Buah, qué Y es muy bueno, tío. interesante, Qué bueno, o sea, es así que sí, te lo encuentras. como si un ítem pudiese activar distintas mediciones en una persona. O sea, hay personas en las que activa solo una medición. Pues este ítem mide esto y está clarísimo. Y hay personas donde activa muchísimas interpretaciones, con lo cual muchísimas mediciones. Y luego es la persona con otro proceso, como otro metaproceso que tiene que hacer para elegir entre una de esas interpretaciones y por tanto darte la respuesta, ¿no? Sí, por lo menos tiene pinta de que sea así. Habría que hacer mucha investigación para contrastar bien todas estas hipótesis que tenemos al respecto. Pero tiene toda la pinta, sí, Alicia. Dios, es Por lo menos de que buenísimo. por ahí va, de que por ahí va. Es buenísimo. Nos cuentan Pero, aquí. Esto ojo, leo así. Ojo, Nacho, se viene el sensei. Ya, ¿eh? Ojo. ojo. Cuando empieza con un Pero, por ojo. favor, Me gusta. ordenemos el discurso, por favor, porque no hemos explicado bien qué son los procesos, qué operaciones está ejecutando la persona para dar lugar a esa respuesta, ¿no? En versiones más complicadas, pues nos movemos ya en inteligencia. Pues el típico examen este de matrices que veis que son figuritas y tenéis que buscar el patrón. Pues buscar el patrón es en realidad una serie de algoritmos que estáis ejecutando y lo que se estudia es en función de qué características tienen las matrices, cómo se responde a ese algoritmo. ¿Me entendéis un poco? Sí. Entonces, en esos casos está clarísimo, ¿vale? Es decir, yo le doy un más y esta persona ha aprendido ya desde pequeña que el más es una operación. Está clarísimo la conexión. En matrices está menos clara, pero tú le dices, oye, por favor, búscame el patrón entre las figuras y complétalo. Y la persona, utilizando elementos visuales, intenta completarlo, intenta buscar patrones. Pero claro, en una pregunta que yo hago en un cuestionario, hostia, ahí no está tan claro. Encima en un cuestionario de ejecución típica, o sea, por ejemplo, ¿no? Que ya no sea de que hay una respuesta. Como la pregunta de la luz, que nos ha servido de ejemplo. En plan, valórame del 1 al 10, ¿cuánta es la calidad para ti de la luz en esta grabación? ¿Vale? Ahí no está tan clara la conexión entre qué escribes y los procesos que se activan. Ni siquiera están claros los procesos que se activan. El reto, yo creo que es intentar abrir este campo a rendimiento típico. En los estándares te dicen, bueno, si a ti te interesa estudiar los procesos porque tú dices que tu cuestionario los mide, genial. Pero si no, pues no, sí, no como hace si falta. fuera evidencia de segunda. Claro, y entonces, al final lo que está pasando es que no se usa, casi nadie lo conoce y a mí me da pena realmente porque las preguntas, las dudas iniciales que nos hemos planteado eran, joder, pero ¿y esto realmente mide lo que quiere medir? ¿Esto cómo funciona? ¿Cómo funciona un instrumento? ¿Cómo funciona un cuestionario? ¿Alguna vez os lo habéis preguntado? Sí, pues yo tengo clarísimo el mecanismo, ¿vale? De cómo funciona un termómetro, ¿no? Se calienta el aire, entonces calienta la superficie, calienta el metal, bueno, el de mercurio, ¿no? O el electrónico también. Bueno, al final lo que pasa es que te da una medida, ¿no? Pero en psicología, curiosamente, utilizamos instrumentos, pero no entendemos exactamente la cadena causal. Es muy razonable porque estamos todavía, pues, cimentando bien la teoría y tal, pero yo creo que uno de los objetivos que podríamos proponernos es intentar entender cómo funcionan nuestros instrumentos para asegurar que tienen la calidad que nosotros decimos que tienen. Yo, de hecho, esa pregunta, Nacho, me parece, vamos, súper clave en todo esto, de cómo es que funciona realmente un test, y que esa comparación con el termómetro me parece maravillosa. Pues digo, ¿cómo funciona realmente un ítem? ¿Qué está haciendo un ítem? Pues yo lo que me llega a contestar a mí es que, teniendo en cuenta que el ítem es un estímulo, de hecho, antes se le llamaba a los ítems, se les conocía antes como reactivos. Yo supongo que el ítem lo que hace es que genera una activación, una propagación de la activación en las redes neurocognitivas, que esa propagación esa propagación de activación en las redes neurocognitivas te despierta una serie de esquemas cognitivos por la propia actividad que presentas en ese momento y tu interacción con el ítem por su contenido y forma, es decir, su construcción, que luego te llevan, pues eso, a un devenir que, como el hecho del ítem es que es una pregunta en la que tú tienes que poner, digamos, la parte de ti proyectada en él,
digamos, tú entras como en una especie de consenso de media contigo mismo. Es como si ejecutaras un proceso de media, de frecuencia, ¿sabes? Como si tuvieras un modelo de ti y empiezas por incluso procesos de memoria. El proceso de la memoria me parece súper clave a la hora de responder a un test. O sea, la memoria es una cosa que a mí, por ejemplo, cuando la di en la carrera, me apasiona y me maravilla. Y yo creo que está súper ligada a lo que realmente luego también muchas veces medimos. La memoria y el Mira, lenguaje son aspectos súper importantes. justo, Y entonces, no pues sé nada. si tiene algo que ver, pero Gong, aquí en su nombre definitivo en este Twitch, nos pregunta, vamos, yo creo que te pregunta a ti, ¿deberíamos considerar los test psicométricos, al menos los computerizados, como tareas experimentales? O sea, por ejemplo, ¿se podría analizar tiempos de respuesta a cada ítem y eso podría darnos información sobre los procesos de respuesta? Y dice, me refiero a que en ambos casos tratamos de averiguar los mecanismos que ha generado cada respuesta. Que han generado cada respuesta. O sea, quiero decir, para que sea experimental, primero tiene que tener un buen diseño Espero donde que haya sí. control, manipulación de variables. Entonces, que sea experimental, chungo. Partiendo de ahí. Pero luego lo que propone es muy interesante porque sí que es cierto que teniendo en cuenta esos factores o recogiendo esas variables, pues tienes más información y con esa información tienes más capacidad para luego realizar inferencias de mayor precisión y encima tener más rigor en ellas. Entonces, Sí. De hecho, sí, podría ser interesante. hay plataformas que miden el tiempo que tarda un sujeto en cada ítem y en cada sección Total. y en el test total. Y... Sí, o sea, eso se registra. Otra cosa es que a ver qué haces con ello. Yo he visto sistemas en los que primero se hace un cuestionario, se revisa la relación entre las características de los ítems con posibles clases latentes, ¿no? O patrones de respuesta. Y luego, en base a esas reglas, se genera un algoritmo de generación automática de ítems y haces el test definitivo. Es decir, de alguna manera, para que os deis cuenta, es como que tú no te fías de que un humano haya hecho las reglas perfectamente. Crees que las ha hecho bien, suficientemente como para que con estadística puedas detectar los patrones, y lo que quieres es limpiarlo, dejar que esos patrones sean lo más claros posibles, y ya de repente usas tu cuestionario. Pues esta idea me parece muy interesante porque conecta con lo de Gong en que tenemos herramientas suficientes para intentar abordar cuestionarios que sean pruebas experimentales, que vayan más allá de saber la opinión, sino de poner a prueba al participante en sus opiniones, que es una locura. Pero lo que has dicho antes de generar a través de un diseño experimental, pues ver cómo funciona cada pequeña parte de un ítem, esto me recuerda a algo que yo creo que lo hablamos, pero que yo no era consciente. Sí, y así ya de paso lo cuento y a ver, David, ¿qué piensa? Yo cuando hice mi TFG, yo no había dado psicometría todavía, ¿vale? Entonces yo quería poner a prueba la hipótesis de si el genérico masculino, o sea, es decir, todos los chicos, generaba respuestas diferentes en las personas al oírlo, cuando se hacía referencia a un grupo mixto de personas, que otros genéricos alternativos, pues el todos / as, o el tots, o el todes. Eran mis 4 opciones, quería valorar las 4, ¿no? Entonces lo que yo hice fue generar lo que no sabía en su momento, pero eran ítems, donde ponía a la persona en una situación donde se encontraba con un grupo mixto de personas. Y luego registraba sus expectativas hacia ese grupo, o sea, qué pensaba sobre ese grupo de personas, ¿no? En esa situación. Al final eran ítems, o sea, eran ítems. ¿Qué pasa? Que yo diseñé el mismo cuestionario, eran 10 ítems me parece, y era el mismo cuestionario, uno con todos los grupos formulados como genérico masculino, otro con genérico desdoblado, que se llama, otro con X y otro con E. Y cada persona pasaba por una versión solo. Y se manipulaba, se asignaba aleatoriamente cada persona a un nivel de la variable. O sea, era un diseño experimental. Entonces, al final, lo que veía es que efectivamente el patrón de respuestas de la gente cambiaba en función de si tú habías presentado a ese grupo de personas con un genérico o con otro. Yo me pregunto, ¿ahí estaba yo estudiando procesos de respuesta sin tener ni idea? Pues... Guau. Yo creo Ardes que sí. con esa pregunta, ¿eh? Ardes Yo creo con que esa sí. pregunta. ¿Qué opinas, David? Dale. Yo creo que sí, porque
si te das cuenta, cuando tú te enfrentas ante un ítem, lo que haces es un proceso de codificación y codificación. Y ahí la semántica, el lenguaje y el contexto en el que, sobre todo social, de experiencias que tenemos, es que está mediando muchísimo en el hecho de cómo nosotros luego procesamos. ¿Sabes? No es lo mismo, no sé. Ahora mismo, a hablar de cuando estamos en un grupo y la mayoría son mujeres y decir todas, habiendo hombres, eso es algo muy normal y todos estamos muy acostumbrados y es muy bueno que se haya hecho este cambio. Pero a lo mejor hace unos años esto generaba unos patrones de respuesta que se podían identificar muy claramente y estaba siendo solo mediado por, fíjate, una tontería, en plan, bueno, chicas, estamos aquí todas y a lo mejor están los hombres ahí y tendrían actitudes agresivas o vete tú a saber, dependiendo en qué época estuvieran midiendo esto, ¿no? Sí. Y ahí, fíjate, con un pequeño matiz, con un Sí. pequeño punto por el lenguaje y por tal, estás cambiando todo el patrón de respuesta. Hay procesos involucrados, pero vamos, de llenos O sea, seguros. ya no es que sea que cambie una palabra, es que cambia un morfema. Claro, Cambia un morfema. El resto del test es idéntico. Todas las personas pasan por el mismo test, pero es el mismo test. Porque ha cambiado un morfema. Pero vaya morfema. claro. Pequeñísimas decisiones que tomes en el formato pueden estar generando procesos completamente distintos en la respuesta. Tengo una Teoría pregunta. matemática del caos, eso ya, literal. Es que es caótico, ¿eh? ¿Pero tenías una teoría que explicaba por qué eso podría pasar? Claro, cuando tú escuchas el genérico masculino, activas la interpretación de que el grupo no solo es 100% compuesto por hombres, o por lo menos de forma mayoritaria, sino que también te comportas como si ese grupo fuese estereotípicamente masculino. O sea, además no son solo hombres, son hombres muy hombres. Entonces, de hecho, el formato era, te presentaba una escena, una situación, por ejemplo, vas por la calle y ves a cinco chicos van por la calle y se encuentran a una chica en la acera de enfrente que se resbala y se cae. ¿Qué crees que van a hacer? Y entonces las opciones eran, se van a reír pero luego van a ir a ayudarla. Van a pensar, ¡ay, pobre! Pero luego van a ir a ayudarla. O la ignoran y siguen andando. Entonces el diseño era que había una opción de respuesta que era estereotípicamente masculina, otra femenina y otra neutra. De hecho, había un estudio previo, piloto, para ver si efectivamente este estereotipo se cumplía en cada opción de respuesta. O sea, estábamos hablando de que el nivel mínimo era el ítem, pero en mi caso el nivel mínimo era la opción de respuesta. Entonces, claro, se entiende que si tú estás elicitando esa interpretación estereotípicamente masculina del grupo a través de ese morfema, va a haber más probabilidad de elegir la opción estereotípicamente masculina que el resto. Esa era la teoría, la hipótesis. Spoiler, pasó eso. Spoiler, sí. Spoiler, Vale. sí. Spoiler, Pero, sale ojo, bien. Porque es importante. Para sorpresa de nadie. La clave es que con datos no te sirve. Con datos tienes suficiente, o es necesario, pero no es suficiente. Necesitas teoría también. Y la combinación, la explicación que diste tú a esos resultados, esos eran las evidencias, esas eran las evidencias de procesos de respuesta. Si te das cuenta, entonces, Sí. cuando David aplica un cuestionario y recoge respuestas cualitativas, no pongas la respuesta cualitativa como evidencia, por favor. Claro, no. Ponme eso y la interpretación en base a la teoría que tenía sobre los procesos, de qué procesos subyacen a ese comentario que te ha hecho la persona. Es decir, si os dais cuenta, va más allá. O sea, lo que hizo Alicia, o lo que ha hecho David, al final ha sido poner a prueba empíricamente las cosas, pero siempre con el objetivo de intentar entender si lo que yo creo que está pasando es coherente con los datos, pero el objetivo es lo que está pasando, no los datos. De hecho, mira, Data Horseman dice, bueno, pues tengo que volver a hacer el máster. Entonces, estábamos hablando de eso, de cómo, si quieres enseñarnos algo de cómo hiciste esa parte cualitativa, y yo quería preguntarte eso, ¿cómo analizas cualitativamente eso? O sea, Buena pregunta. o lo cuantificas o cómo, ¿qué haces? Pues la historia es que, claro, aquí está el gran tema pendiente de todo, porque para tú poder clasificar bien la información que tienes registrada en los esquemas
los apartados de justificación de respuesta, al ser lenguaje, necesitas, por ejemplo, modelos de procesamiento del lenguaje natural, necesitas, por ejemplo, no sé, se me ocurre modelos semánticos, redes semánticas. Necesitas como una serie de análisis que estén muy, muy especializados en esa parte de análisis de textos para poder luego hacer inferencias buenas sobre qué pueda estar ahí de fondo y luego tener tú también como investigador una serie de criterios previos bastante claros de decir, esto lo voy a tomar de esta forma, esto no, esto tal. Previos. Porque claro, esos criterios son esenciales y el llegar a ellos no es tan fácil como decir, va, pues esto, ¿sabes? Necesitas analizar muchos datos y tirar mucho de literatura previa y no sé, también puedes hacerlo por evaluación interjueces, pero me da un poco más de... No, evaluación teoría. interjueces, ¿eh? Es la teoría. Es que yo he visto algún modelo y la gente No, sí. cuando planteaba los procesos te decía, vale, y ahora te voy a decir qué me va a comentar el participante en función de su nivel en estas variables que quiero estudiar. Y claro, eso te facilita que tú, si tienes que analizar un texto, sepas qué información es la relevante, ¿sabes? Entonces, yo creo que uniéndolo con teoría y aplicando algún modelo tipo análisis semántico latente o algo de eso, que Ricardo Olmos en la UAM ha estado trabajando eso a pico y pala, pues Ya ves. yo creo que podrías tener buen material, ¿eh? Y además que conectas teoría con modelado y es la caña eso, macho. Ya ves. Joder, pues sí, resultaría súper interesante. En eso es a lo que quiero ahora ir introduciéndome y explorar, la verdad. Porque luego, una cosa también muy, muy curiosa, así como curiosidad, de si se llegara a conseguir un poco, ¿no?, estos criterios óptimos de calidad, buenos, para poder categorizar las respuestas en las escalas cualitativas, en los apartados cualitativos, es que si yo consigo esto, luego yo voy a tener puedo llegar a tener un ítem y una serie de medidas que me den simplemente por proporción, o sea, por un análisis de proporciones, pues digamos la probabilidad que tiene un determinado ítem de acceder a elicitar ciertas características en una determinada población, ciertas características o incluso a medir ciertas dimensiones. Y eso puede llegar a ser muy interesante porque yo a eso, así un poco de forma informal, yo lo llamo función de onda del ítem, así haciendo como metáfora con la cuántica y soy muy que friki. encima seas friki de la física. O sea, Sí, genial. me encanta. Todo bien. Y el caso es que en una función de onda, dentro de pues, un observable cuántico, lo que pasa es que está indeterminado y tiene como muchas posiciones y están todas ocurriendo a la vez, de manera simultánea. Entonces cada estado tiene una probabilidad de aparecer hasta que tú mides y de pronto colapsa, por así decirlo, que es lo que se mantiene ahora en física, que colapsa y te da pues una medición concreta y eso lo puedes estimar previamente a nivel probabilístico. La cuántica es pues eso, un terreno de determinismo probabilístico. Entonces si esto lo traspasas al ítem de forma metafórica y teniendo en cuenta estos datos de que el ítem tú estás viendo como un grafo en el cual está conectado a ciertas características y por proporciones, si tú haces un muestreo grande del ítem, puedes observar, si lo clasificas bien, dentro de un banco de datos, una base de datos y demás, pues tú puedes luego con un montón de ítems observar esas propiedades y como tú puedes ver las probabilidades de acceso que tiene el ítem a medir ciertas características o ciertas dimensiones, si yo tengo muchos ítems, yo puedo luego hacer un generador automático de test con buenas propiedades psicométricas de salida específico para un determinado contexto de medición. Por ejemplo, imagínate que yo quiero medir, no sé, desde cosas súper específicas a cosas más generales como personalidad o lo que sea. Yo puedo generar tests ya automáticos con buenas propiedades psicométricas de salida gracias a eso, a que digo, este ítem tiene mucha probabilidad de acceso a medir esto que es lo que quiero y justo este otro también. Y, ¿sabes? Con filtros de búsqueda, si por ejemplo generas un programa informático que coja ese banco de ítems pragmáticos con esas propiedades clasificadas y demás, podrías hacer un generador automático de test y sería muy interesante. Pero claro, para eso necesitas lo que hemos dicho, unos buenos criterios de clasificación, de categorización, de análisis de esa información cualitativa para llegar a hacer los grafos donde el ítem se conecta a ciertas características o dimensiones y luego poder hacer luego ya, pues eso, identificación por muestreo y ver las proporciones. Eso me suscita una duda
porque, claro, eso asume que los ítems pueden tener propiedades psicométricas por sí mismos, como de forma esencial. El ítem existe y como ítem tiene propiedades si no se presenta a nadie. Es como un poco lo de un árbol existe, o sea, si un árbol se cae en medio de un bosque y nadie está ahí para escucharlo, ¿realmente suena? Yo eso lo enfoco desde la interacción. O sea, creo que eso son propiedades emergentes. Son propiedades emergentes. Lo veo como propiedades emergentes. Sí, por eso, literal. al final casi tendrías que tener como esas distribuciones de probabilidad de cada posible interpretación del ítem, pero para cada muestra de personas, pues para personas con un perfil de respuesta tal, tengo estas distribuciones. Para personas que son... O sea, yo pienso, por ejemplo, en cómo interpretan personas con... ¿Cómo era esa característica de personalidad de Nacho, que hablábamos mucho, que era como necesidad de cognición o algo así se llamaba? Sí. Personas como muy rayadas. Absolutamente. Nosotros. Sí. Neuroticismo a tope. Tienes que tener... Neuroticismo a tope. Claro, o sea, ese perfil de personas pueden elicitar, puedes tener un montón de distribuciones de probabilidad para muchísimas interpretaciones, pero luego hay personas con baja necesidad de cognición que a lo mejor tienes una interpretación que tiene alta probabilidad y el resto, ¿no? Sí, pues poder. Todo sería luego ya observarlo a partir de estudios que... Claro. Es que claro, es que contrastaran eso. es Sería interesante. O sea, es que es infinito. Es que tú te Hay metes por tantas ahí. cosas. Además, el ítem se podría actualizar, porque como tú estás todo el rato dándole de comer información que viene de cada vez una nueva medición, con una nueva persona, un nuevo contexto y demás, tú siempre estás alimentando ese ítem y el tiempo pasa y a lo mejor hay diferencias culturales y esas diferencias culturales también las puedo captar. Total. Porque va momento a momento y medida a medida y luego puedo hacer incluso restricciones de rango y ver desde en un intervalo de tiempo, en otro, y ver modificaciones en esa distribución. Puedes hacer cosas chulísimas. A mí, en el momento en el que encuentro un buen criterio para clasificar información cualitativa y demás, el tirar por ahí como proyecto, haciendo incluso una aplicación en móvil, una app. Qué bueno. Porque, claro, una gran limitación que tienen este tipo de métodos mixtos a la hora de hacer psicometría es el tiempo, la longitud del test en cuanto a proceso de respuesta, en términos temporales, porque te dedicas mucho tiempo y pues puede darse por la situación de que la persona, pues por hastío, por cansancio, pues empiece a dejar de contestar adecuadamente o demás. Entonces, si tú, en vez de registrar la información de forma textual en un ordenador, en un móvil, tal, tú tienes una aplicación que directamente a ti te aparece un test, le das una puntuación y según le das la puntuación te activas el poder hablarlo, en plan, hacer un audio de lo que es la justificación de tu respuesta. Ahí entonces estás controlando o estás minimizando mucho más, mejor dicho, lo que es el efecto que tiene como limitación los métodos mixtos de que aumentan los tiempos de aplicación de test. Y entonces tú luego puedes, claro, con esos audios hacer transcripciones de la información y pasarlas a texto y luego a partir de ahí hacer análisis, clasificar, almacenar en el banco de ítems pragmáticos y generar incluso una app donde tú puedas directamente por filtro buscar, vale, pues quiero ítems que midan esto, a ver cómo son y te haces una lista y vas buscando por propiedades, por contenido, ¿sabes? Y incluso formar una comunidad de psicómetras que podamos mandar notificaciones a los demás, ¿sabes? Por poder, puedes, ¿sabes? Creatividad. Mira, nos dice aquí Marcos en el chat que si la respuesta abierta la puedes analizar de alguna manera. Es que es lo que estábamos hablando, ¿no? Que es, digamos, tu gran reto, David. Bueno, y el de Nacho también. Sí. Es que estáis en el mismo punto, ¿no? De claro. ¿Qué hago con las palabras? También dice, porque seguramente sean muy heterogéneas, claro. Sí, guau. Sí, bueno, con LSA, con análisis semántico latente, creo que se podría intentar. Pero yo, por ejemplo, estoy intentando ver si se puede aplicar a la redacción de los ítems. Solo a la redacción de los ítems, sin más información. El problema es que el análisis semántico latente es una técnica que se usa cuando tienes millones de documentos. Te has descargado 2 millones de tweets y quieres analizarlos. Cuando tienes literalmente 10 párrafos, estás forzando la máquina con muy poca información a que te dé un resultado. Y se puede analizar, sí, pero te metes en un barro tremendo y la clave es lo que decía David, que es cómo ayudas a la máquina a que te resuelva ese problema. Porque
Y yo además tengo ese problema elevado a la enésima potencia, que es, yo no tengo 10 párrafos, tengo 10 frases, que es todavía peor. Casi es necesario empezar con esto, con la pedagogía, que la gente sepa qué son los procesos de respuesta. O sea, que estáis haciendo también captación, ¿no? De personas para vuestra línea de investigación. Habéis Totalmente. venido por esto, ¿no? Podemos decir. Así motivo funcionan principal, las de verdad, cosas. Está financiado con los 0 euros que se invierten en procesos de respuesta. Mira, nos dice Literal. Marcos, a lo mejor un test de respuestas abiertas puede servirte para construir un test de respuestas cerradas al haber visto cómo responde la mayoría de la gente. ¿Creéis que Exactamente. Exactamente. Vas a empezar entonces tú también, ¿no? El del chat en procesos de respuesta. dice, empezando. ¿aumentaría la validez ecológica? Sí, Ey, Marcos. muy buena. Totalmente, totalmente. Yo eso lo he pensado también mucho. Por ejemplo, en los test pragmáticos, al registrar las cogniciones de fondo que existen durante el proceso de respuesta al test, estás integrando dos cosas que están presentes en el propio suceso. O sea, incrementas totalmente la validez ecológica. Si alguien, por ejemplo, se quiere plantear, oye, yo cómo estudio mis procesos de respuesta en el instrumento que estoy haciendo, lo primero que le recomendaría es que necesita una teoría. O sea, necesitas una teoría que explique qué procesos puede haber cuando un participante se enfrenta al ítem. Sin esa información es muy complicado que saques todo el potencial, ¿vale? Se puede intentar. Y yo he visto cómo se hace con estadística a muerte y tal, pero las conclusiones siempre pues son más flojillas. Si no tienes teoría, si tienes teoría y lo fusionas con estadística, flipas, ¿vale? Ya, Pero total. la cosa es que nuestras teorías aún se están sofisticando y en el momento en el que tú haces el esfuerzo de preguntarte, oye, ¿qué procesos hay? Estás desarrollando qué es tu constructo también, porque estás preguntándote, oye, ¿y a qué procesos, qué conexión hay entre el constructo que quiero medir y los procesos, ¿no? Es decir, cuando yo mido personalidad, eso tiene que ser sensible también a los recuerdos, es decir, en los recuerdos de las personas tiene que haber alguna traza de la personalidad que yo pueda recoger, y con esas preguntas estáis definiendo mejor el constructo, ¿sabéis? Entonces Sí. hay una relación muy fuerte entre el cuánto de específica sea tu teoría y cuánto quieras apostar fuerte especificando más y más tu constructo con el estudio de los procesos, ¿sabéis? Entonces va un poco, y lo de la crisis de replicabilidad es un acierto, porque va poco a poco, van juntas. Si no mejoramos cómo hacemos teoría, es difícil que la gente le vea utilidad, y cuando consigan ver que hay utilidad en los procesos, se esforzarán más en sacar teorías. Y poco a poco nosotros, que somos metodólogos, diré metodólogas, que hay muchas, y me molesta mucho la sobrerepresentación masculina. Metodólogos. Exactamente. Es importante el trabajo que hacemos en campos aplicados y demás, pero esto es un tema de gente aplicada, de teóricos. Yo creo que es importante que se entienda bien que esto no es un problema metodológico, esto es un problema de hacerse las preguntas adecuadamente y de ir coordinados todos, tanto la parte técnica como la teórica, en hacer una ciencia mejor. Totalmente. Aquí, por ejemplo, podemos ver que ante un ítem, porque esto fue con un test que es el Óperas, puse de forma opcional, pusimos, porque esto fue también en un estudio que hice en el practicum con Sergio Escorial, que no sé si seguirá por el chat, pero como ejemplo podemos ver que con el Óperas, que mide los 5 grandes de la personalidad, ante este ítem que mide neuroticismo, que dice me siento cómodo conmigo mismo, pudimos observar respuestas del tipo, por ejemplo, tengo problemas de autoestima desde los 13 años y tengo problemas de autoimagen. O sea, te acaba de responder esa persona que podemos ver que puntuó un 1, una especificación clínica que tú a lo mejor, pues simplemente viendo el número 1, que es lo que tú obtienes con los test convencionales, pues no ibas a poder inferir con tanta exactitud. Qué bueno. Y esto da mucha información que puede ser, dependiendo de qué contexto, es muy interesante de tener en cuenta para luego hacer mejor inferencias y
E incluso a nivel de personalidad, que bueno, eso es otro tema aparte que quizás daría para más, pero bueno, a nivel de personalidad sabemos que las mediciones en personalidad, con respecto a otro tipo de mediciones que hacemos en otros campos, quizás dejan un poco más que desear. Y no por nada, sino porque las dimensiones, no es por práctica académica, sino porque las dimensiones dentro del campo de estudio son, aunque estén muy evidenciadas y tengan mucho fundamento detrás, y sean 5 dimensiones que además por fuentes independientes lingüísticas también están confirmadas, tienen una gran amplitud, tienen una miriada de facetas detrás. Y normalmente estimar qué faceta en concreto dentro de la dimensión de, por ejemplo, el neuroticismo estás midiendo en qué persona, es una cosa que no tienes acceso, pero sin embargo con esto puedes llegar a tener más probabilidades de acceso a esa faceta dentro de la dimensión y saber determinar con mejor exactitud qué es lo que estás midiendo y por lo tanto hacer mejores informes en calidad de personalidad, Qué bueno. de medición en personalidad. Así que, por ejemplo, pues en este caso tenemos eso, una especificación clínica como muy rotunda de, oye, mira, te he puesto un 1 porque tengo problemas de autoestima de 2,13 y problemas de autoimagen, vale. Luego tenemos otra persona que dice, depende del momento en general, diría que soy muy autocrítica y me gusta mucho estar a gusto con quien soy. Muchas veces me he llegado a considerar un monstruo, pero en la actualidad esa percepción es moderada y a veces sí me siento satisfecha conmigo mismo cuando consigo algún logro. Mi respuesta sería depende del momento. Si te das cuenta, con este estilo de respuesta y con esta información, podemos llegar a inferir que dentro de lo que es el neurotizismo, aquí estamos midiendo como bastante, ¿no? Perfeccionismo, parece. Esto quizás sería una postdicción, claro. Y no ¿eh? Como dice autocrítica, claro, se está refiriendo, me siento cómodo y además en un aspecto muy concreto en un contexto pues académico claro. o enfocado a la tarea, ¿no? Claro, además hace referencia a que solo se ve satisfecha cuando consigue algún logro, que a veces ha llegado a considerar un monstruo, que sí, se podría llegar a inferir que quizás estés midiendo pues perfeccionismo en concreto, ¿no? Pero bueno, eso habría que tenerlo con cautela porque en principio sería una postdicción, pero bueno. Claro. Luego, en otro estilo de respuesta... ¿Cómo has dicho qué palabra? Perdóname, postdicción has dicho. Sí, en plan, en contraste a predicción, las postdicciones, que es cuando yo ya tengo un fenómeno y entonces yo digo, pues es esto. Postdicción, mira, voy a apuntar ahora en grande, postdicción. De hecho, esto lo hablasteis vosotros, Alicia. Yo no he hablado de eso, es la primera vez que escucho. Sí, cuando lo hablasteis yo lo vi, pero lo dijisteis en otros términos. Cuando tú, por ejemplo, fue con lo de cuando estuviste con Paola. Cuando tú realizas una medición y no tienes unas predicciones, unas hipótesis previas, y luego de pronto al ver lo que te ha salido dices, pues esto va a ser esto, sí. Estás autocondicionando. Sí. Y entonces empiezas a eso es a lo que me refiero con postdicción. Total, o sea, me encanta el término, me lo quedo. Vamos, lo tengo ahí apuntadito. Postdicción, acaba de entrar en mi ranking de palabras favoritas. Oye, pues mira. Continúa, disculpa, ¿eh? No. Sí, ya ves. Yo la descubrí hace poco también. Qué bueno. Luego, en otro estilo de respuesta podemos ver, depende del día, hay días que me valoro, o más bien me convenzco para valorarme, y otros no me valoro. En cuanto a mi físico, y aquí, como veis, está haciendo un desglose. Ya te digo. Dice, en cuanto a mi físico, estoy cómoda conmigo misma, pero no me siento cómoda con ciertas prendas en público. Wow. En cuanto a mi personalidad, no me siento especialmente cómoda. Y es curioso, porque aquí está esta persona respondiendo un 3, y sin embargo, yo al leer, por ejemplo, esta información, que son los pensamientos de fondo y las valoraciones que tiene de sí misma, yo no diría que esto es un 3, quizás podría ser menos. Esto, digo, no se puede llegar a saber porque es una posición y es una interpretación a posteriori. Pero podría haber una posible inconsistencia entre las medidas en la escala cuantitativa y la cualitativa, porque esa es una pregunta que, ya que estamos en este punto, es lo importante de todo esto, realizarse. ¿Existe siempre una correspondencia razonable entre las respuestas a la escala cuantitativa y a la escala cualitativa? Es decir, tú puedes, a partir de ver que la persona te ha respondido con un 5 y luego de ver algo muy negativo, o al revés, ¿puedes ver que existan sesgos o distorsiones cognitivas en la persona a la hora de haber interpretado ese ítem? Puede ser, a través de eso, de la correspondencia entre la escala cuantitativa y cualitativa. A lo mejor hay que dejar de utilizar tipo Likert y hacer ítems nominales. Con la respuesta en plan cerrada, pero no con numeritos, sino con frase.
te metas en un lío también, pero bueno, todos son líos. Sí, pero podría estar interesante, depende de cómo lo hicieras, pero sí. Ujú. El caso es que tienes eso, una posible inconsistencia entre medidas, que yo he puesto ahí como cosa, que es una cosa que puedes tener en cuenta que está guay. Y luego otra, pues es cómodo a qué nivel. Pues una respuesta tras respuesta dice, me siento más cómodo y menos cómodo, fluctúa, se hace cómodo sobre mis circunstancias, mi intelecto, mi físico, mis relaciones sociales, etcétera. De todas formas, puntúo 4 porque a pesar de algunos bajones a nivel psicológico que afectan a mi autopercepción, cómo de cómodo me siento se ha ido aumentando en el tiempo, he ido aceptando y naturalizando y celebrando cuando lo ameritan conceptos de mí mismo. Dios. Aquí podemos ver a la persona dentro de un debate consigo mismo de que se ha hecho hasta la pregunta de cómodo a qué nivel, en plan, ¿a qué te refieres? Una sensación de ambigüedad. Y luego también se puede ver como que la persona pues fluctúa dentro de que su respuesta es un 4, quizás esa puntuación no es como muy estable y habría que ver si es estable o no. Esto es Es brutal. Y esto te lo... compensatorio. ¿Os habéis fijado? O sea, fijaos que es compensatorio porque el ítem ha dejado de medir lo que piensa ahora en este momento de sí misma y ha hecho un recorrido de cómo ha mejorado y se ha puntuado más porque lo ha hecho muy bien. Porque el recorrido o sea, ya es un flipe. Que realmente es como una interpretación de cómo has ido mejorando en cómo te sientes de cómoda contigo misma. ¡Wow! Pero fijaos qué pasada, ¿no? Claro, y esto lo estás observando y tienes la posibilidad de verlo gracias a esto, si por el método mixto. Si no, tú tienes un número y a correr. Hago los análisis según los pesos factoriales y el manual del test y ya está, y doy unas conclusiones y estos datos me los pierdo. Y quizás en clínica, por ejemplo, puede ser una cosa interesante realizar test de este tipo algunas veces para al principio conocer la evolución, o sea, para al principio conocer cuál es la problemática o el conjunto de problemáticas que pueden estar subyacentes a un motivo de consulta, o incluso puede ser interesante para hacer distintos test pragmáticos con un mismo ítem en el tiempo y entonces ver cómo la evolución con respecto a las cogniciones de fondo y en la escala cuantitativa de cómo ha ido evolucionando según la terapia. También te puede servir para generar ítems ad hoc para intentar, porque tú como terapeuta a veces pues tienes una orientación, en tu análisis funcional tienes una orientación de que creo que esto va por aquí. Y entonces para hacer como un contraste sobre si la orientación que el terapeuta es correcta con su análisis funcional y la recogida de información hasta ese punto, podría él hacer un contraste o una hipótesis de que diga, pues si yo le pongo este ítem, si es cierto todo lo que hasta ahora estoy conceptualizando, a este ítem me lo deberías responder de este cierto modo. Y entonces pasárselo en ese momento, que lo contestara y ver luego qué ha salido y eso podría ayudarla a orientarse a la terapeuta. Esto lo digo como posibilidades. Buenísimo. Sí, pero dicen no. por aquí por el chat que para clínica es brutal. Sí, sí. Además me encanta ver que detrás de un número, que nos esforzamos mucho porque haya números, detrás de un número hay una historia de aprendizaje brutal, hay personas, hay sufrimiento, hay percepciones contrarias, ambigüedades, o sea, es como, wow, me ha chocado de verdad de pensar, Dios, llega un punto en que solo son numeritos y probabilidades y tal, pero ostras, es que... No, claro. Estás captando Una muchas inmensidad. cosas en el fondo con tu instrumento de medida, lo que pasa que no las ves, pero están ahí, están de fondo, están actuando, pero no las consideras. Totalmente. Y esto puede ser en determinados contextos muy interesante. Aquí en este caso, por ejemplo, en este ítem, yo he puesto distintos estilos de respuesta, que uno tiene una puntuación en la escala cuantitativa de 1, otra de 2, 3, 4, y puedes, para intentar ver también un poco cómo escala este ítem con respecto a la puntuación en la escala cuantitativa asociada a las cogniciones de fondo. Y luego otro ítem, que este ya es el último, y lo pongo simplemente para hacer otra cuestión importante, es que, por ejemplo, en este, que es de responsabilidad, se pueden ver, pues, por ejemplo, evito mis obligaciones. Respuesta 1. En este momento votaría un 4 o un 5 si me apresuro. Esto no es representativo de mi día a día. Tengo una variación enorme, donde atendiéndome solo al valor semanal en esta escala podría fluctuar del 1 al 5. Elegiré un 3 no por una mesura zen, sino por una media entre dos extremos de hiperproductividad y escapismo. Me meo. Qué bueno. Yo, ya la verdad, literal. Yo aquí lo que he visto es que esta medida, por todo lo que dice, expresa, por todas las cogniciones que tiene de fondo a la hora de haber establecido ese 3,
realmente, si yo paso este ítem a esa persona más veces en distintos instantes temporales, a lo mejor me encuentro distintos valores en ese mismo ítem. Entonces es como que no es estable la medida. Es como que ha dado una media, pero te olvidas de la varianza, ¿no? Claro, de sí. su- Sí. Es como una medida como un tanto relativa. Es como en este instante temporal sí, pero es estable esta medida. Y si no es estable, entonces tiene mucho sentido que la tenga en cuenta, ¿no? ¿Sabes? Pero Eh, incluso a nivel teórico esto es un problema del constructo, porque de alguna manera de fondo estás asumiendo que una persona está en un polo o está en otro. ya, Nunca te planteas que una persona pueda fluctuar entre un polo y otro, claro. porque eso generaría, o sea, no es un problema de fiabilidad del instrumento, sino del constructo, en este caso. Sí. De hecho, Literal. claro, dando yo las clases he aprendido muchas cosas de las asunciones que se hacen y de hecho una de las asunciones para medir en TCT o TRI es asumir que el constructo es estable en el tiempo. Si no eso no se da, chao, no puedes medir de la forma en la que estamos midiendo ahora. Ahí se está viendo Pues, respuesta 1. claro. Con esto, por ejemplo, podrías incluso contrastar con este tipo con los ítems pragmáticos, podrías contrastar si hay estabilidad de constructo con respecto a la medición de una persona. Que esto en Mira, clínica tiene David, más sentido. justo, para que también te suba, para que veas que esto está aportando, Marcos está comentando que se lo va a contar a sus amigas futuras clínicas para que lo tengan Mm. en cuenta. Oye, pues mira, O de sea que maravilla, joder, me fíjate, alegro un montón. fíjate. Sí De que maravilla, de maravilla. tiene calado. Continúa. Luego, en otro estilo de respuesta, encontramos que otra persona pone, me gusta cargarme de trabajo y si tengo que hacer algo, lo hago, pero me cuesta mucho no dejarlo todo para el último momento. Aquí lo que podemos observar o lo que yo puedo inferir que se está midiendo de fondo son problemas de planificación, procrastinación al final. Yes. Porque si te pone que le cuesta dejar todo para el último momento y le gusta cargarse de trabajo, bueno, lo de me gusta cargarse de trabajo podría ser también masoquismo, pero en fin. Multidimensionalidad. Sí. Pero el caso es que aquí esto es una cosa importante. Si nos damos cuenta, la respuesta 1 o la respuesta 2 tiene que ver muy poco, como quien dice, con respecto a lo que ha captado Ya te digo. el registro de información cualitativa. Es decir, las cogniciones de fondo son muy distintas, y en características y en todo. Pero sin embargo, estas dos respuestas a este ítem tienen un 3. Y aquí es donde viene la pregunta, ¿no? Que esto es, digamos, el kit de la cuestión. Cuando tú utilizas un test y mides y tienes, pues eso, un 3 en una respuesta en una persona, otro 3 en otra, otro 3... ¿Esa puntuación significa en todas las personas lo mismo? O sea, ¿estoy midiendo lo mismo en todas las personas con la misma intensidad con la misma intensidad y las mismas características solo por ver ese 3, que es lo que yo luego doy de comer al análisis factorial y además a análisis estadísticos? Te reía No. todo, absolutamente todo. Claro. O sea, aquí puedes ver que al menos la respuesta más prudente, pero que sí se puede llegar a dar por esto, es que medir exactamente, no lo estás haciendo. Y dependiendo del caso y las diferencias interindividuales, puede haber algo, o sea, una significación muy distinta que cambie totalmente las inferencias que hacemos a la hora de interpretar las medidas que hemos tomado de una persona. Y esto es muy importante en cuestión de medición, porque las interpretaciones que nosotros hacemos de nuestras medidas tienen poca información o se sostienen sobre cosas muy bien fundamentadas, pero tan poco exhaustivas, que al tener esto delante, te das cuenta de que quizás habría que profundizar y explorar más por estos derroteros para ver hasta qué punto lo que tenemos es suficientemente válido o suficientemente suficiente para las intervenciones o acciones que llevamos a cabo en el mundo de la psicología aplicada. Ya te digo. Y luego, pues otro ejemplo con la misma pregunta de fondo, que es dos números significan lo mismo. Tenemos la respuesta 3 y la respuesta 4, que ambos pues, son participantes que han contestado un 4 en la escala cuantitativa de evito mis obligaciones. Y en la 3 te dice, la verdad es que muchas veces lo hago porque a ratos no le veo la utilidad. Aquí estás detectando que la persona en concreto evita sus obligaciones, pero por una pérdida de sentido. Y habría que, yo personalmente, si fuera clínico, diría, hey, esto aquí hay que explorar, ¿qué pasa aquí? Y eso está interesante porque un evito mis obligaciones puede ser por muchas cosas, pero una pérdida de sentido es como muy específico y yo ya lo estoy sabiendo ver con esto, ¿no? Y está chulo.
Y luego, pues respecto a la respuesta 4, la otra persona dice, sí evito mis obligaciones individuales, pero me esfuerzo en mis obligaciones para con los demás. Puede que evite hacer un trabajo o estudiar, pero me esfuerzo en ayudar con la casa o me intento currar las obligaciones que pueda tener con amigos o pareja, como puede ser un regalo de cumpleaños, por ejemplo. Aquí, si te das cuenta, en evito mis obligaciones, tú entenderías, si no tienes esto, que evitas tus obligaciones en general. Y encima te ha puesto un 4 a la persona, dices, flipas. Pero sin embargo, él te está especificando que sí, evita sus obligaciones, pero tiene una responsabilidad afectiva, de componente afectiva, he puesto, muy alta. Porque él te dice que sí, que evitará sus obligaciones en los derroteros o los terrenos de trabajo y estudio, pero que con sus amigos y con sus parejas y su familia, que las responsabilidades las acomete como el primero. Entonces, ese descomponer la responsabilidad, descomponer la evitación, la responsabilidad en afectiva y otros componentes, también puedes llegar a verlo gracias a esto. Y es como muy interesante porque te hace también reflexionar. Porque quizás estamos homogeneizando demasiado al no tener este método mixto, al no tener acceso a esas cogniciones de fondo presentes durante el proceso de respuesta al test. Podemos estar homogeneizando muchísimo las muestras, las poblaciones y a los individuos, y luego quizás puedas ver mucho más allá si tienes esto y descomponer que sí, que a lo mejor es una persona un poco responsable, pero justamente a ver en qué sentidos. Y esto lo exploras sin necesidad de hacer otros contrastes con otros test. Menos mal que lo has enseñado. Es buenísimo. Está chulo. Es buenísimo. Sí. Pues nada, chicos, no sé si os queda algo por decir, alguna cosita más. Que muchas gracias por atendernos, de verdad, joder. Sí, sinceramente. Pues gracias. Ha sido un placer. ¿Os habéis sentido cómodos y eso? Mogollón. Sí, joder. Mogollón, al final mogollón. Vale, genial. Pues me alegro un montón, eso es lo más importante. Y pues eso, pues muchísimas gracias a la gente del chat, que hoy también ha habido un montón de gente contando sus opiniones y sus preguntas y todo. Estoy también contentísima con esa parte, o sea que de verdad, si algún día dudáis de si escribir algún comentario en el chat, la respuesta es hacedlo, por favor, porque me pone muy contenta, y a la gente que viene aquí también. Así que nada, pues hasta el jueves que viene, o a lo mejor este fin de... Bueno, no lo sé, veremos algún directo, a lo mejor improvisado. Un besito a todo el mundo, descansad y bebed mucha agua. Chao, adiós. Adiós. Adiós.